si les parece, nos metemos en nuestra entrevista de miércoles. Dale. Gervasio Troche nació en Avellaneda, en Buenos Aires, el 28 de noviembre de 1976. Sí, yo nací en Argentina. Hijo de padres uruguayos exiliados políticos, Troche, como lo conoce todo el mundo, pasó su infancia en Argentina, México y Francia, siendo este último el país en el que transcurrió más tiempo. Y acá mis viejos estuvieron un año y en ese año nací yo. En 1985, cuando terminó la dictadura, regresó a Uruguay junto con sus padres y su hermana Camila y se instalaron en La Teja. Por eso dice que es franco-uruguayo tejano, pero se considera de todos lados y de ninguno a la vez. Hizo la escuela y el liceo en La Teja. Desde 1993 estudió dibujo en el taller de Tunda Prada y de Fermín Ombú, en Espacio Guambia, donde fue superando su timidez y encontrando su talento. Yo creo que me llevó a la historieta es la necesidad de contar historias, me parece. Contar historias a través de la ilustración. También cursó estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Montevideo. Publicó en un periódico del barrio La Teja llamado El Tejano. Colaboró con dibujos para el programa televisivo La mano que mira, que salía por TV Ciudad. En el año 2000, a través de una editorial del taller Almacén, se publicó una revista con su personaje Mangrullo. Publicó los libros Dibujos Invisibles en 2013, Equipaje en 2016 y Lumbre en 2022, que se editaron en varios países. Y hace muy poquito sacó su primer libro, Dibujos Invisibles, pero de forma independiente, autoeditado. Y por si vos sos de los que se olvidan. Da clases de taller de dibujo y toca el tambor en la comparsa de La Teja. Hoy recibimos en Las Cosas en su Sitio a Gervasio Troche. Un honor, un orgullo tener acá a Troche. La verdad que es un honor y un orgullo recibir a Gervasio Troche. Buen día, Gervasio, ¿cómo va? Buen día. Buen día, bienvenido. Mucha gente capaz en YouTube en este momento por primera vez le pone cara, ¿no? Al artista o a muchas de las ilustraciones que hayan visto en todo tu tiempo trabajando. Pero yo quiero arrancar por otro lado, ¿no? Ya vamos a hablar de cómo arrancaste y cuáles fueron tus primeras armas, ¿no? En el dibujo. Pero tenés una historia de vida que es increíble, ¿no? Es increíble. Sos uruguayo para mí. Sí, todo bien. claro. Hijo de exiliado, ¿no? Todo lo que claro. implica. Sí, yo me siento uruguayo porque eso. Claro, en el exilio cuando fui creciendo siempre como que en mi casa era un pedacito Uruguay en Francia, como tanto la música, mi hermana es uruguaya y yo nací mi madre se escapó, mis padres se escaparon, entonces se escapó, nací y nos fuimos a Francia, es como que... ¿Cómo fue la cronología? Bueno, y arrancó porque primero la censura. Mis padres tenían un grupo de humoristas que se llamaba Las Ranas. Sí. Las Ranas por un cuento de Rosenkopf y que fueron censurados. Un grupo bastante adelantado en su momento, donde salía Jaime Ross tocando el bajo, ponele el Raúl Castro, los primeros comienzos de toda esa camada de artistas que fueron censurados y después se complicó porque creo que no entendieron la censura y siguieron. Sí. Y bueno, pasaron por lo que pasaban los artistas en ese momento y ahí en ese momento... ¿Pero llegaron a estar detenidos? Sí. Y bueno, y después ahí ellos se escapan porque tenían a mi hermana que era chiquita y bueno, estaba complicado ese tema y bueno, se escapan y se van a Argentina. Claro, que aparecía en ese momento como el destino más cercano y donde había además un grupo uruguayo muy importante, ¿no? Eso mismo. Y allá siguieron un poco con la movida artística, pero bueno, allá también estaba complicado. Sí, no era fácil. Y bueno, y también los empezaron a buscar allá hasta que... Bueno, y en esas vueltas nací yo, en el Hospital de Fiorito, ahí. Y bueno, y ahí con mi hermana con 6 años y yo un bebé, también estaba difícil. Y bueno, estaba eso de desapareciendo bebés también. Entonces ahí se refugiaron en ACNUR y en ACNUR le dieron para elegir para dónde ir y a medio a dedo fue ahí en el momento. O sea, teníamos, creo que era Australia, Canadá, los países que estaban recibiendo refugiados uruguayos, de todos lados. Y mis padres eligieron Francia, creo porque habían uruguayos allá.
me parece. Y ahí fuimos a parar a Francia en el 77 y ahí estuvimos 2 años. Y allá mis padres sí se pasaron a llamar la troupe Las Ranas. Claro. La rana seguía viva. No, la rana seguía con todo. Y bueno, ¿pero ellos dos o había más gente de aquel grupo? Ellos dos y después empezaron a sumarse más gente. Sobre todo muchos franceses que se ¿consustanciaron con la causa? Sí, total. Y después había muchos argelinos, porque en esa época toda la historia de Argelia y de Chile, Argentina, claro. Se juntaron entre los refugiados. Bueno, allá cierta estaba resistencia. Tal cual. Allá estaba Biglietti, estaba, creo que Citarrosa estaba en México. Bueno, pero había mucha movida que se juntaban y juntaban plata y mandaban plata para acá. Y después a la vez... O sea, les iba bien allá. Nos iba bien, sí. Sí, bastante bien. Bueno, mi madre pudieron vivir del arte. Pero bueno, y mi madre era clown en la calle, en eventos, en lo que sea, para que era la que traía el plato de comida a casa. Y sí, siempre con la troupe Las Ranas, y después extrañaron tanto a América Latina, les costó mucho adaptarse a Francia, a mis viejos. Y que bueno, salió una posibilidad de ir a México, y fuimos a México 2 años. Y que bueno, no le fue muy bien en México, a nosotros. Y ahí ya tenía 5 o 6 años. Y ahí tenía 4 años, 5, claro, no sé bien, pero más o menos sí. Y ahí nos volvimos a Francia. Hasta 2 en México y vuelta a Francia. Después volvimos a Francia. ¿Y vos cómo viviste eso como niño? ¿Te acordás de algo? Yo me acuerdo que teníamos que irnos todo el tiempo. Eso sí. La valija siempre pronta. Sí, aparte en México vivimos como en 12 casas, fue como fue bravo, fue. Y me acuerdo, y sobre todo la segunda vuelta de Francia me acuerdo más. Me acuerdo la atmósfera de esa nostalgia del exiliado, porque en realidad yo era un niño y en Francia estaba bien. Claro. Yo iba a la escuela, mis amigos, todos Francia, y hablaba francés, todo. Sí, claro. Y me gustaba mi barrio, Dammarville-Lys. Yo no sé si vos lo percibís, pero hasta hoy tenés un acentito, ¿no? Sí, tenés algo, un dejo. Cuando decís, o sea, sabiendo que viviste todo eso... Capaz que me sale seguro. Sí, puede ser. ¿Cuánto duró esa segunda estadía en Francia? Y creo que 4 años. Hasta que yo llegué, 10 años, llegué a Uruguay con 10 años. Cuando en el 85 terminó la dictadura, nosotros nos volvimos, que no tengo un recuerdo, me acuerdo que estar en Francia y un día ver las valijas y nos teníamos que venir. ¿No te acordás del momento en que tus padres dijeron, ahora podemos volver? No, ellos creo que me fueron hablando, mirá que nos vamos a tener que volver, pero yo creo que como niño no... Claro. Yo era francés. ¿Y tuviste todo ese del desarraigo también, de irte a los 10 años, dejar tus amigos, dejar la escuela, el barrio? Sí, para mí mi hermana fue nuestro exilio. Claro. Fue el desexilio de mis viejos y fue nuestro exilio. Sí. Y costó mucho, sí. Hasta para eso quedó, creo que he hablado con nuestros otros hijos de exiliados y un poco eso, que quedas como... Aparte es pesado todo el tema del exilio y lo que se vivía en casa. En casa, viste, yo vivía en la realidad en la escuela con niños franceses, mis amigos, mi mejor amigo era francés, su familia eran franceses, y después yo y en casa eran Uruguay, Citarrosa, Mercedes Sosa, toda esa cosa. Pero no son vacaciones en París, eso es otra cosa. Claro. No, claro, y aparte mis viejos estaban en la energía, estaban tristes porque estaban exiliados y después se reunían con chilenos, argentinos que estaban en la misma. Yo me crié en un barrio árabe, en la periferia de París, y bueno, y como que hay una cosa así de desarraigo, no sé cómo explicarlo ahora. Pero, y a la vez multiétnica, ¿no? O sea, de conocer a gente de muchos lugares distintos y muchas culturas. Claro, totalmente. ¿Y eso cómo crees que te influyó en quién sos? Y me influyó y yo creo que en la sensibilidad, o no sé, es una pregunta muy profunda. Sí, me influyó en quién soy, sí, totalmente, en cuanto a
yo tengo un amor al humano terrible, a la humanidad terrible. Creo que cuando yo estoy dibujando siempre estoy como tratando de volver a calcar todos esos personajes que he visto en mi vida y sí. Yo creo que lo destacan quienes te idolatran, lo destacan quienes te entrevistan, pero también lo destacás vos en algún momento. Te gusta contar historias. Y muchas veces a través del dibujo es que vos podés contar historias. ¿Cuáles son esas historias que te interesan? Bueno, ¿Cómo elegís una historia para contar? Yo en realidad, cuando voy al papel, yo siempre voy porque necesito cristalizar algún tipo de emoción o algún sentimiento. Y yo creo que no voy con una historia ya. La historia sale del fondo de la hoja, viene como hacia mí ahí de a poco. Sí, lo que hay una necesidad de contar historias, porque lo que estoy necesitando tal vez, o sea, contar historias, la historieta fue lo que me permitió a mí crear mundos más lindos tal vez, de niño, ¿no? Y ese niño en la escuela en Francia ya tenía ese contacto con el papel, el lápiz. Pasa que ya intentaba crear una historia. Los cómics y las historietas en Francia eran, ¿no? Pienso. Claro. Bueno, las grandes historietas salen de Francia también en algún punto. Yo empecé a dibujar cuando empecé a ver dibujos cuando veía a otros. Tintín, Asterix y Obelix, Mafalda, y los dibujos animados, ¿no? Mazinger, todo eso. Me daba cuenta que podía uno crear como un mundo de fantasía o otras cosas. Y ahí empecé a dibujar, pero mis primeros dibujos son los dibujos de otros. Empecé a ver y empecé a darme cuenta. Y después, cuando empecé a dibujar, lo que me daba cuenta de que dije, acá estoy tranquilo. Acá tengo un lugar, puedo echar raíz acá. Tengo patria, como de alguna manera. Y eso creo que... Y ahí canalicé. Y el hecho de contar historias es la posibilidad de atrofiar la realidad. Acá puedo volar, acá puedo tener superpoderes, porque bueno, yo hacía historietas como todos los niños, superhéroes. Y después lo otro, también yo tenía una influencia muy grande de ver a mi viejo todo el día estando de espalda escribiendo poesía. Y después la otra influencia era mi madre, clown, en la calle, que como no sabía hablar francés, lo hacía todo en silencio. Entonces todo lo que es el sketch, todo lo que es la improvisación, el gag visual, todo eso es, la primera influencia es mi vieja. Entonces, tal vez yo quería hacer lo mismo, pero ser diferente a mis viejos también. Entonces, creo que en la historieta estaba un poco de los dos. La poesía, el teatro, el clown. El humor. Tenía mis viejos miraban muchos videos de Marcel Marceau. Y bueno, y el papel me dio esa cosa de estar solo, tranquilo, jugar. Era un juego para mí. Me quedé pensando en esto que decías de echar raíces, ¿no? Cuando dibujabas tu patria. Y enseguida me vienen muchos de tus dibujos que son en el universo, ¿no? En el cielo, en el sistema solar, mucho de estrellas, mucho de volar. O sea, hay como una cosa ahí, ¿no? De que vos te tenías que sentir que te estabas yendo de tu realidad o algo así. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, yo creo que me gustaba como hacer personajes en la hoja, habitar ese espacio en blanco. Ya para mí el ubicar un personaje ahí, ya ese blanco no estaba vacío, estaba ahí. Y me gustaba mucho el buscar historias, más que encontrarlas incluso. El hecho de buscar historias me parecía muy lindo. Y después cuando empezaron a aparecer los universos, la lluvia, los telescopios, la linterna, todas esas cosas, en realidad son escenarios de afuera que me ayudan a contar lo que me pasa adentro. No, creo que son la lluvia, con dibujo la lluvia es una lluvia interna, el universo es un universo mío, pero siempre creo que es una frase de los Beatles, de Paul McCartney, no me acuerdo bien, que crearé un mundo donde el amor sea rey, creo, y un poco es crear un mundo donde el amor sea rey, ¿viste? Donde pueda armonía, yo qué sé, no sé. Yo me quedo pensando, porque muchas veces, ¿no? Hacemos cosas para los demás. O sea, pienso en una canción, ¿no? O el arte sobre todo, para que los demás lo disfruten y como que ya no es tuyo. Siento que lo tuyo es al revés. Es muy tuyo lo que vos plasmás. ¿Qué evolución sentías de tus viejos cuando te veían dibujar o cuando te veían en ese nivel de concentración? Bueno,
Es verdad que, claro, porque yo cuando dibujo lo hago para comunicarme conmigo. Claro. Y después cuando logro eso, hay una necesidad de que me quiero comunicar con los demás. De hecho, en quinto de escuela, acá en la escuela de La Teja, una vez me pasó que un compañero agarró mis dibujos y se lo empezó a pasar a los demás, y para mí fue terrible. Pero vi que a todos les había gustado el dibujo. Y tenía miedo y ahí me di cuenta del poder del dibujo, de que me ayudó a mí a comunicarme con los demás. ¿Por qué fue terrible? ¿Te dio vergüenza? Me dio vergüenza, yo no hablaba español todavía, hablaba francés y tenía... porque en tu casa en Francia no se hablaba español. Se hablaba, pero yo no. Vos te quedabas con el francés. Sí, yo hablaba francés, aprendí español acá ahí, acá en la escuela, en La Teja. Y bueno, y pasó que me di cuenta ahí que el poder del dibujo, que yo me podía comunicar con los demás. Y de niño, lo que sí me pasó es tener la suerte de que mis viejos siempre eran artistas, mis padres. Me acuerdo que mi madre me empapeló las paredes de mi casa porque no paraba de dibujar, entonces me dio como... rienda suelta al dibujo, claro. Sí. ¿Y cómo pasaste de esa etapa a que esto fuera... modo de vida. Tu modo de vida. Vos igual cuando charlábamos antes me decías que sigue siendo como tu hobby, pero al mismo tiempo es tu modo de vida. Para hobby sos un crack, digo que para hobby... Sí. Mirá, yo creo que cuando empecé a ir al taller de Tunda y Ombú, tenía creo 16, 15 años, ahí cuando vi que habían libros de Quino, ellos eran dibujantes, la revista Guambia, los veía como ahí... existe el ser dibujante. Y me acuerdo que un compañero me prestó un libro de Quino, Gente en su sitio, y me lo llevé para La Teja y lo olía, lo miraba, y yo ahí empecé a soñar. Algún momento me gustaría, mi sueño era sacar libros, de tener libros como los de Quino. Y creo que ahí se empezó a trazar como ese sueño de ser dibujante. Y después, bueno, el taller de Tunda y Ombú se fue ahí, que fui como 6, 7 años. Estás nombrando dos grandes, ¿no? Sí. Dos grandes de verdad. Tunda Prada y Fermín Antú Ombú. Claro. Que hay que sacarse el sombrero, ¿no? Bueno, yo me saco, son mis padres de tinta. Ellos Yo, claro, el primer año no me salía una línea, porque claro, cuando fui, cada vez estaba Barreto, el que terminó dibujando Batman, ellos mismos, o sea, sentías la presión de estar rodeado de grosos, de pesados. Y aparte yo no dibujaba muy bien, nunca me fue mi facilidad al dibujo, siempre tuve más facilidad a contar historias, mis dibujos se acomodaban a una historia. Pero sí me acuerdo que en el año 93 se rotaban, pero me hablaban y no podían, no me salía una línea y me hablaban. Y Tunda siempre cuenta, porque yo tenía el pelo muy largo ahí y que me corría los pelos y me trataba de qué pasa con este chiquilín. Y había una cosa de timidez tuya, ¿no? Sí, de mucha vergüenza. Y ellos tenían una personalidad muy fuerte y una presencia. Y bueno, hasta que en un momento... Me acuerdo que los dos trabajaban de diferente. Tunda me hablaba, tirate un macaquito, como que era más por ahí. Ombú era más de tirarme un agua y una mancha de tinta que haga sin el agua, ¿viste? Como más de lo pictórico y otro más de lo... Y entre los dos fueron sacándome hasta que en un momento hice una historieta ecológica de unos árboles, edificios que se comían a los árboles, y que me acuerdo que cuando terminó el año el grupo hicieron una muestra del taller y la revista Guambi publicaba un dibujo de ese taller, un dibujo solo, y los dibujantes de Guambi le dijeron vamos a publicar ese, le gustó mi dibujo, y creo que eso fue un antes y un después ahí. Te impulsó. Sí, al otro año no paraba, inventó un personaje que se llamó Mangrullo. Sí, lo mencionábamos en la introducción. Sí, y ahí arranqué. Pero ellos fueron los que ¿qué le pasa a esa pelotita? Y es macaco, ¿por qué no se encuentran con un perro? Que pueden ir hablando, y hasta que en un momento... Y me acuerdo lo que más me ayudó fue que ellos, la risa. Y yo le mostraba un dibujo y tú decías, ¡guau! Mirate este dibujo. Y yo creo que había que exageraban un poco para que yo... Para sacar. Sí, totalmente. Y algo decías, ¿no? Y ahora que decís esto de la historieta ecológica me hace pensar, ¿cuáles son, dirías vos, los temas de tus dibujos? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuáles son los temas?
Y los temas yo creo que son las cosas que a mí las cosas que me dan misterio. Siempre trato de plasmar o calcar eso, como decía hoy, cristalizar cosas que me pasan a mí y con metáforas. Y yo no sé si hay temas, si hay escenarios, la lluvia, el telescopio, la linterna, la oscuridad, el universo, los equilibristas. Hay escenarios donde mis personajes se pueden mover y que le pasen cosas que me pasan a mí de alguna manera. Pero no sé si hay una temática. Sí, el humano, cosas humanas. Tal vez sí hay temáticas si no me di cuenta. Yo creo que sí, que en todas las historias la hay soledad temas. Puede ser también. La soledad sin duda. Muchos de tus dibujos son personajes solos. Sí. Pero después también tenés esos que son como compuestos por varios personajes al mismo tiempo, casi que sin notarlo, ¿no? Como algo de la compañía también. Sí, la humanidad. Siempre creo que busco una mirada esperanzadora. ¿Sos un tipo solitario? ¿O no? Más o menos, sí. Siempre fui muy solitario, pero la soledad que puedo elegir, ¿viste? Como, claro. La obligada es más dura. Sí, claro. Entonces, sí, nunca puedo estar... o sea, no, soy solitario, sí. Claro. Pero necesito de ver... alguna interacción. Sí, claro, sí. Claro. De hecho, los sábados toco candombe en la comparsa La Teja, como que necesito esa cosa también. Claro. Sí. Grupal. Colectiva. Sí, total. ¿Y cómo te llevas pensando, ¿no?, en una época en donde estamos todos con el telefonito, ¿no? Y cada vez que nos creemos que estamos más conectados y estamos cada vez más solos, ¿cómo te llevas con las nuevas tecnologías y tu trabajo? ¿Aplicás? ¿Renegás absolutamente? No, aplico. Bueno, de hecho, me llevo más o menos como todos nosotros, por el tema que nos da la ansiedad y bueno, todo. Pero yo cuando no existía el celular o no existían las plataformas en las redes sociales, no tenía forma de hacer conocer mis dibujos. Claro. Yo publiqué en el Diario de la República mucho tiempo, pero después nos quedamos los dibujantes ahí sin trabajo y no tenía manera. Yo iba a las redacciones, las revistas, a los diarios, cruzaba el charco muchas veces y no pasaba nada. Entonces, ¿cómo hago conocer esto? Porque en todos lados me decían, no, esto es como que lo sensible no iba mucho en esa época. Claro. Y entonces como que cuando empezaron los blogs en el 2009, que un amigo me dijo, mirá que existen los blogs, está esto. Yo entré ahí y ahí se hicieron conocer mis dibujos. Claro. Y ahí, bueno, después eso fue a Facebook y ahora estoy en Instagram. Eso se va moviendo, pero si no fuera por las redes sociales yo no tenía manera de tener un público. 53.000. Sí, muy importante. 53.000 seguidores. Da los nombres de tus redes para aquellos que te están escuchando y quieren ver ahora. En Instagram lo que estoy usando ahora es Portroche. Todo junto, Portroche. Portroche y nada, eso. Igual ahí. Yo lo preguntaba desde el otro lado, desde el lado de la producción. Porque hoy, ¿no?, ves que hasta se venden cómics, historietas creadas por IA, con alguien que va y le pone un prompt, y no hay mucho más que eso, ¿no? Es una frasecita de qué querés que sea la historia, y aparecen 40 hojas, una historieta entera. No, con eso no me llevo muy bien. No, eso se me cayó encima como a todos nosotros y todavía no entiendo nada. Estoy como perdísimo. Pero lo que yo no puedo. De hecho, cuando yo voy a dibujar, que dibujo mucho de mañana ahora, no tengo el celular ahí, pongo la radio, escucho música y necesito el papel. Eso es muy artesano lo que hago todavía, muy tangible. No puedo dibujar porque yo necesito que mi cabeza trabaje para sentirme vivo. O sea, no sé si... Me gusta mucho buscar, no sé si quiero ya un resultado. Es como ese proceso de buscar, estar ahí, de equivocarme, bocetear, tachar. Sí. Y ahí hay una diferencia con el muralismo, donde también incursionaste, donde trabajaste mucho en Brasil. Sí, bueno, mural, no soy muralista, he hecho murales, me quedaron bastante bien, pero no es mi lenguaje. Ahí está. No es mi lenguaje. El mural es algo que lo tengo acá en vertical y dimensiones gigantes, y lo mío es dibujo horizontal en la mesa,
y apoyar la mano acá, y mucho más chico, más solo. Es diferente, es otro proceso. Yo cuando voy caminando por la calle, yo tengo amigos que son muralistas y van caminando y van mirando las paredes de las calles. Yo no voy mirando las paredes, yo voy mirando los pajaritos, estoy en otra. Es otro lenguaje el muralismo. Que me adapté, estuvo bueno, pero como... Lo mío es el papel, A4, hoja 4. Mucho más íntimo. Sí. ¿Y cuánto tiempo estás en esa búsqueda que decís vos? Que no estás tanto buscando el resultado, sino la búsqueda en sí. Y bueno, estoy bastante tiempo, sí. A veces estoy horas mirando una hoja en blanco así. Horas no, pero sí puedo llegar a estar una hora mirando la hoja ahí vacía, en silencio también. Y a veces no miro la hoja en blanco, ya mato la hoja con una línea y empiezo a tirar lo que venga, y eso me sugiere algo y empiezo a conversar ahí con eso. Tengo como esas dos maneras. A veces camino mucho también, escucho mucha música, yo creo que todo el tiempo estoy, incluso a veces me estoy por dormir muy cansado, y ahí cuando la mente se está apagando aparece algo, porque no estoy pensando tanto. ¿Tienes que levantarte a hacerlo? ¿O tenés libretita al lado de la cama? Anoto porque me olvido. ¿Y cuándo está pronto? ¿Sos perfeccionista? ¿Sos como decís? No soy muy perfeccionista. No, trato de no serlo. Capaz que soy, pero trato de no serlo. Cuando el dibujo me gusta, ya lo suelto. Yo trabajo mucho con el boceto, mucho. Porque el boceto es el dibujo puro, y la expresión, no llegas nunca a esa expresión. Entonces después lo que hago es calcar eso. En un vidrio, en una ventana, apoyo. Yeah. Calco eso, trato también de tener esa soltura. Pero a veces el boceto ya queda bien. Y ahí entinto arriba. Siempre dibujo en hojas baratas, o sea, no estas de fotocopia, pero no muy caras, porque cuando la hoja es muy cara no puedo dibujar. ¿Te mete presión la hoja? Sí, me mete presión, me tranco. Tiene que ser algo que si lo rompo, si lo rompo no pasa nada. Y ahí empiezo a entintar arriba de eso, pero... Y tenés cajita de lo que va a ser. Te pongo un ejemplo. Pasa con muchos músicos, ¿no? Que escriben una letra o tiran unas notas y no la terminan de cerrar, la guardan, la sacan un tiempo después y termina siendo un temazo, ¿no? Sí, bueno. ¿Te pasa a vos también? Sí. Algo así como que están guardados. Madurar. La cajita de la maduración, claro. Mucho, bueno. Yo en On Boom siempre me decía: no tires nada. Nunca tires nada. Y es verdad, porque yo he agarrado dibujos míos que no me gustaban de hace 6, 7 años y le encuentro una vuelta que ese dibujo termina siendo una buena idea que me gusta. Es una locura eso. Y claro, y porque a veces lo mirás no siendo vos, ¿viste? Como si fuera otra persona. Totalmente. Y crece contigo. Claro, y te sorprende, y en la sorpresa te entusiasmas y pasa algo. Y a veces lo que sí sucede es que yo boceteo. A mí me gusta mucho tener una punta de idea, no sé si una idea cerrada. Entiendo. Ya acostarme con una punta de idea de por dónde puede ir. Y que florezca. Y que florezca me encanta. Y después lo boceteo, y lo que me pasa mucho es que cuando tengo una idea que me gusta y la está en el boceto, me gusta dejarlo ahí un tiempo. No me gusta ya mostrarlo al mundo, me gusta el proceso del horno, ¿viste? Claro. Que esté conmigo ahí. Porque me hace sentir muy vivo de que yo estoy en casa y tengo esa idea para hacer, está ahí. Claro. Entonces como que está, porque no siempre salen ideas, es como, entonces tener una ahí me gusta. Y lo que sí a veces pasa que me tranco en el dibujo no es lo que quiero, sí la idea, no el dibujo, entonces lo dejo ahí porque no es el momento, porque si no empiezo dejarlo ahí, volver dentro de un tiempo, sí. En una época en donde todo el mundo quiere contar lo que está haciendo antes de terminarlo casi, ¿no? Es como una cosa... Va en el sentido contrario. Está de más, claro. ¿Cómo es el proceso de los libros? Hablemos un poco de eso, ¿no? De tus 3 y ahora 4º libro, para contarnos también cómo llegaste a esta idea de autoeditarte y por qué. Bueno, el proceso del libro es cuando... A mí el libro no me gusta dibujar como para libros. Me gusta que el libro sea la recopilación de un tiempo, 5 o 6 años de dibujos. Pero cuando yo me siento a dibujar para un libro, no me sale. Mi libro recopilan dibujos que son independientes entre sí, son como...
Y después sí hay un momento que, como no sé por qué, digo, quiero cerrar un ciclo, quiero que tengo, no sé, 200 dibujos, bueno, necesito como hacer un librito como para empezar algo nuevo. Y ahí sí, los pongo arriba de la mesa y empiezo, bueno, este primero, este segundo, es como armar como que tenga como un hilo el libro. Y le busco un título y una tapa. ¿Y los títulos? Los títulos no son míos ninguno, porque soy un desastre para escribir. ¿Quién los puso? Dibujos Invisibles fue un colega mío, Kios Carman, dibujante argentino, que me decía que mis dibujos eran como no me acuerdo, como que hay algo en tu dibujo que no se ve, como el mensaje, que es invisible. Y ahí quedó Dibujos Invisibles. Como que se tiene que sentir más que ver. Claro, claro, eso. Y después equipaje de mi madre por el exilio. Había muchos dibujos de equipaje, de exilio, y me dijo equipaje. ¿Y lumbre? Y lumbre es una palabra de un poema de mi padre que habla de las lumbres. Y después en Juan Rulfo, el de Pedro Páramo, también hay un momento que habla mucho de las lumbres. Siempre me gustó la palabra lumbre. Y como hay muchas luces en el libro, me gustó la palabra lumbre. Y Tengo mensajes para leerte. Dale, sí. dale. No, iba a decir esos 3 que salieron con editorial y después vos ahora decidiste hacer tu propio libro y eso es otro viaje, ¿no? Es otro viaje totalmente diferente. El tema necesitaba experimentar un poco, autoeditarme. Es hermoso todo lo que vi con el tema de las editoriales, pero fue muy difícil también. Sabemos lo que es los porcentajes y los intermediarios. Los intermediarios, ese famoso 10%, y que me ha costado mucho. Mi libro le va muy bien, por suerte. Con algunas editoriales fue mejor, con otras no tanto. Pero bueno, económicamente no pasa nada. Entonces, en un momento, hace mucho tiempo estoy preocupado con esta situación y me cansé un poco de estar cansado y de estar preocupado y bueno, ¿qué puedo hacer? Y también necesitaba, y bueno, dije, me voy a autoeditar a ver qué sucede, a ver con las redes sociales, a ver si me puedo sostener. No solo en cuanto a que se venda, sino en el tiempo de moverlo. Yo seguir con... Y la verdad estoy contento con eso. Yo les quiero contar a todos, a los chiquillos ya les conté, pero yo le escribí a Gervasio diciéndole que me interesaba su libro y fue a llevármelo a mi casa. Claro. O sea, que él mismo va a la casa de la gente que le escribe por redes para llevar el libro, hace ese movimiento, ¿no? Sí, dentro de Montevideo. Sí. La mismísima autogestión. Es impresionante. Sí. Y también, eso me gusta dedicarlo, como que... porque mucha gente me lo pedía el libro, y yo, no sé, es por editoriales, y yo cuando entraba, iba a las librerías, no estaba, las editoriales no... Como que yo siempre hice un trabajo de un artista independiente sin serlo. Entonces dije, me voy a autoeditar, a ver qué onda. Al final... Y lo otro también que me quería era experimentar el ir a la imprenta, elegir el papel, oler el papel. Eso que yo vivía en la fotocopiadora de La Teja cuando iba a fotocopiar mis dibujos, que me encantaba. Entonces, me quería autoeditar. Hace 10 años me quiero autoeditar. Y bueno, volver un poco a las raíces también. Volver a las raíces. Y es un camino de ida, ¿no? Y es un camino de ida. Por ahora sí. Sí, total. Bueno, te voy a leer muchos mensajes que tengo. Mucha gente festejando que estés acá en esta entrevista. Dice, buen día muchachos, ¿cómo va? Soy Diego, me llena de emoción saber del Gerba Troche, un cra, y la madre también, la Gilda. Dice, mi padre falleció hace 4 meses y a colación con esto es para decirle que tengo en mi poder la primera publicación que hizo el Gerba de sus libros. Los vendía a voluntad en La Teja, lugar donde vivía o vive. Éramos compas de clase. Un compañero de clase, el Diego. Sí. ¿Ese fue el que mostró tus dibujos? No sé. No, pero me parece... Muchas cosas para contar. Dice, mi madre me dijo, guardá este libro que papá le compró a Gervasio y le dijo que le iba a ir muy bien y que lo felicitaba. Mi padre ya no está, pero me dejó un gran recuerdo del libro del Gerba. Perdón como escribí capaz todo desordenado, dice. Me acuerdo cuando llegó a la escuela en tercero, llega un compañero nuevo del extranjero y todo el mundo dijo, ¿qué? Ahí el Gerba, luego Gilda, la mamá, nos enseñó teatro. A mí no me gustaba mucho, pero lo hacía en la escuela Juan Manuel de Bedía, ¿puede ser? Sí. Número 57. ¿Qué tiempos? Ahí siguió hasta el 22 en el liceo. Mirá, sí. Alguien que es amigo tuyo que se ve hace mucho. El Diego Pécora. El Diego Pécora, ¿viste cómo hablábamos en la escuela? Claro. Sí, un fenómeno el Diego, sí. Gran golero.
Mirá. El colegio de nuestra clase. Pero tiene guardado la primera publicación de La Teja. Sí, bueno, yo hacía historietas y las vendía a voluntad, sí. Ahí ya andaba en esas vueltas. Sí. Qué buena persona Gervasio, da gusto escucharlo. Ama lo que hace y lo transmite, dice Ali. Una historia espectacular, abrazo a Gervasio. Hola, qué bueno. Ahora lo sigo en Instagram, dice María José. Sí, alguien que preguntaba de vuelta cómo era, es por troche, todo junto, porque decían que no lo encontraban, por troche. Pará, y que tenía otro que lo perdí, alguien que recuerda justamente a las ranas y que las vio en el teatro de verano. ¿Lo tenés ahí? Léelo vos, Pepote, si lo tenés ahí. Me tengo que poner los lentes porque... Acá, lo tengo si no, ¿eh? No, sí, lo tengo. Buen día, recuerdo una actuación de las ranas en el teatro de verano que fue impactante. Supongo que en el 72 o 73 la retirada con la música de la canción final de Cantata Santa María de Iquique de Quilapayún. También recuerdo como algo novedoso para la época la participación femenina en el grupo. Precioso recuerdo, abrazo a esa linda gente, dice Edgardo, que te manda saludos por acá. Claro, sí, las ranas, claro, que mi madre fue una de las primeras mujeres en esa época. De hecho, creo que fue el primer conjunto que se cambiaba en el escenario, sin ir para atrás. Sí, pero tenían un cuadrazo, tenían un plantelazo. Raúl Castro, Jaime Ross tocaba el bajo. Sí. Qué nenes. Sí. ¿Y cómo es tu vida hoy en La Teja? O sea, ¿qué haces? ¿Cómo pasas tus días? ¿Seguís viviendo en La Teja? Claro. No, yo vivo en Rocha ahora. A ver. En Oceanía de Polonio. En Oceanía de Polonio, pero estoy en mitad en La Teja y mitad. Y bien, La Teja es un barrio hermoso, como todos los barrios de Uruguay, con su identidad fuerte. Todas las fábricas, bueno, ahora ya no funcionan, pero tengo un vínculo muy fuerte con La Teja. Amo La Teja. Y bueno, y ahí estaba mi madre viviendo. Y ahí acompañando a tu madre. Ahí. Sí, y mi hermana también. Y dibujo mucho también ahí. Pero bueno, mi vida está como dividida entre... Y en La Teja toco en la comparsa del barrio, en Seribó. Entonces, Qué grande es en Seribó. Bueno, ahora va a tener que arrimarte más seguido. Sí. ¿No? Porque ahora hay que tocar un poquito más. Claro. Ahí estamos tocando, yo toco el tambor y también doy una mano con la pintada de los tambores. ¿Chico, repique o piano? Piano. Claro. Piano. Y mano pesada. Trato. Piano base, ¿no? Ahí, tranquilo. Sí. Pero bueno, y nada, eso les enceribó, me dio mucha identidad barrio también, esa cosa por el barrio. Y también sentir que sigue funcionando eso que siempre pasó en La Teja, el barrio de Murga, barrio de Candombe, como que siempre está... Sí. Y en Oceanía, le decís la otra mitad del tiempo, ahí está más en solo, solitario. Más claro. solo. Ahí sí solo, que está. sí. Ahí es donde dibujo más y donde, bueno, bajo al papel todo lo que voy pensando. Claro. Alguien que pregunta, ¿sabes algo de tus amigos de Francia? Eso me puso triste. Claro, gente que está acompañando el relato de él también. De haberte ido, ¿no? Bueno, yo, sí. De hecho, acá en Uruguay encontré en internet lo que fue como mi hermano Robin, que era hijo de también exiliados porque su madre era de Gales. Claro. Y ellos vivían en el mismo edificio donde vivíamos nosotros. Y es como mi segunda familia, y de ellos, a él lo encontré de adulto y después él vino a verme acá y yo fui a ver allá y cuando voy a Francia, las veces que fui, creo que fui 4 veces, ya de grande, voy a la casa de ellos a verlos, tengo relación con ellos. Por suerte me ayudó mucho porque fue como que me conectó de vuelta con ese pasado, porque hasta muy de grande era como algo de otra vida. Claro, no es de tu infancia. ¿Y le llevaste tus libros alguna vez? Sí. Le llevé mis libros y... Esa fue una entrega personalizada, larga, ¿no? Sí. Literal. Sí, y tremendo. Él es artista también. Mirá. Tocado la guitarra con una cantante muy conocida llamada Olivia Ruiz. Y bueno, la verdad que tengo un vínculo con el pasado. Volví al barrio donde yo me crié allá y bueno, fue importante hacerlo. Fue durísimo, pero estuvo bueno. Importante, sí. ¿Tus seguidores de dónde son mayoritariamente, no? Porque hablábamos eso un poquito antes de que llegaras. ¿Qué tanto te reconocen en Uruguay? Quizás más en otros países. ¿Cómo lo sentís vos? Mira, en Brasil es el lugar donde más me sigue, muchísimo. Y en Argentina también, en Chile. En Francia algunas personas, en España bastante. Y en Uruguay también mucho. Uruguay es chico, entonces...
todo es más chico, pero acá me va bien. Yo siempre que armo un taller o presento mi libro, tengo un público que me sigue. Y la verdad que en eso, cuando se hizo la obra Universo Troche, se llenó todas las salas. Nos fuimos a la llena en 2 temporadas. Entonces ahí dije, wow, en Uruguay. Ahí fue cuando tomé conciencia de que hay mucha gente que no solo es que me siga a mí, sino que les interesa la historieta, el dibujo. O sea, esa obra que mencionabas, Universo Troche, una obra de teatro, ¿no? Que se hizo en torno a tu vida también. Sí. Se armó una ficción, ¿no? Pero sí, es un entorno a mis dibujos, al exilio, y sí, a la época. Hay mucha música de canciones para no dormir la siesta, bueno, todo eso. Sí. Y se creó como una historia como de un dibujante que vivió el hijo de exiliados, que soy yo, pero bueno, hay una ficción también. ¿Estás dando algún taller ahora, Gervasio? Sí, ese es mi caballito de batalla, vivo. Vamos a venderlo entonces, vamos a aprovechar de contarlo todo, claro, dale. Y doy talleres online, y eso empecé en la pandemia. Y después doy un taller acá en la calle Tristán Narvaja. No me acuerdo de la dirección ahora, qué desastre. Pero bueno. En tus redes lo vas a encontrar. Sí, ahí. Y bueno, sí, ahí presencial. Y bueno, creo que el año que viene voy a darle más power a lo presencial. Qué lindo final de historia, dice María José. Igual estoy lagrimeando. Bueno, muchos mensajes que llegan. Mira, claro que sí, fue uno de los espantapájaros de medianoche. Claro. Los ensayos en la sede de Progreso. Bueno, gente que nació en La Teja y se siente consustanciada. La Teja presente. Gervasio, un placer haberte tenido estos minutos. Gracias por haber venido. Y hay troche para rato, ¿no? Bueno, eso, yo me quedé con la pregunta de qué se viene ahora. ¿En qué estás? Y ahora lo que se viene es la autoedición. Darle fuerza a este libro, porque quiero seguir en esto de autoeditarme. Y un libro nuevo, estoy trabajando como en 2 libros nuevos. Uno que es más como un personaje, que es de un dibujante. Esto lo aprendí de Steinberg, que él empezaba, un dibujante rumano, que es mi gran influencia, que él dibujaba a un dibujante dibujando, cosa para sacarse de responsabilidad. Cosa de si se equivoca, no sé yo, es el dibujo. Y empecé a probar eso y salieron muchas ideas y es algo más autobiográfico, sería como más de la vida del dibujante. Y después... Es eso que estás madurando y que contabas, que está todavía en el horno para vos. Sí, le falta, pero sí que hay mucha cosa de un dibujante. Y después un libro nuevo de esto que yo hago, que son dibujos más independientes. Y bueno, eso, de autoeditarme. Estoy en eso. Hay oyentes a demanda, dice, qué belleza lo que hace, ya lo sigo. Agendas estaría bueno. Te tiran ideas. Agendas. Te tiran ideas. Ojo, Bueno, aprender eso también está en mis planes. Se abre la temporada de agenda. Sí, totalmente. Claro. 10 de la mañana, 54 minutos. Un placer haberte tenido con nosotros.